Nuevamente les doy la bienvenida al webinar Pasan los años, pasan los gobiernos, queda el apoyo económico a los fósiles, sin voluntad política no es posible una transición energética. Hoy vamos a contar con la intervención desde la COP en Glasgow de Enrique Mautúa. Después vamos a hacer una presentación de dos documentos que son de gran relevancia para el trabajo que venimos haciendo en torno a lo que son combustibles fósiles y los compromisos climáticos de nuestro país. El primero de ellos vinculado a los subsidios a los combustibles fósiles analizados en el año 2020 y lo que ha acontecido durante la primera parte de 2021, y luego presentaremos un documento que es muy interesante y mucha relevancia, que es el documento Subsidios a los combustibles fósiles y transición energética en la Argentina. Los documentos ya están subidos en la web del FARM, luego la vamos a ir compartiendo en el chat. Lo que les voy a pedir por favor es que si tienen preguntas, las dejen en el cuadradito de preguntas y respuestas, así nosotros las podemos levantar directamente de ahí, por más de que el chat esté habilitado. Y lo que voy a comenzar entonces, así no perdemos tiempo y arrancamos rápidamente, con Enrique Mautúa Constantinidis. Él es asesor senior de política climática en FARM, es experto en negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas desde 2004 y trabaja en actividades de incidencia de política climática nacional e internacional. Se desempeñó como coordinador regional de la Climate Action Network Latinoamérica y trabajó en proyectos sociales de energía renovable y educación ambiental. Frecuentemente brinda entrenamiento sobre negociaciones climáticas internacionales y actualmente coordina ONOREM, los grupos de transparencia en CAN Internacional y ambiente, clima y energía en el Civil 20. Enrique está desde Glasgow, así que vamos a pedirle que prenda su cámara y que nos comente cómo vienen las negociaciones y cuál es la actualidad de las cuestiones vinculadas al financiamiento climático, de cuestiones vinculadas a los combustibles fósiles y energía. Hola María Marta, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con todos ustedes hoy. Bueno, efectivamente aquí estoy en Glasgow, en la negociación de cambio climático que arrancó esta semana, y lo que tenemos aquí es justamente una cumbre mundial muy importante en la que se tiene que definir lo que tiene que ver con todo el financiamiento y todos los incentivos que se van a necesitar para la transición. Esta transición que incluye a todo un cambio en el sistema energético a nivel mundial. Países como la Argentina en particular, al igual que todos los países en desarrollo, dependen mucho de este financiamiento, un financiamiento que está comprometido desde hace 12 años aproximadamente. Este financiamiento está comprometido ya desde mucho antes que el Acuerdo de París exista, desde el 2009 que se viene hablando que tiene que haber unos 100.000 millones de dólares por año para poder atender y asistir a los países en vías de desarrollo para su transición energética, para su transición ecológica y para todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. En esta COP es muy importante que eso se materialice. El Acuerdo de París dice que a partir de 2020 tienen que haber 100.000 millones de dólares por año disponibles para todos los países. Y lamentablemente todavía no está concretado eso. Aquí eso es lo que tiene que estar disponible. Ese dinero del que se habla va directamente o está vinculado con la cooperación internacional y en particular con el Fondo Verde para el Clima, que es ese mecanismo, ese fondo que va a operativizar una buena parte del dinero de acción climática. Por otro lado, hay otras conversaciones económicas que van de la mano de los mecanismos de mercado o que van de la mano de otros instrumentos innovadores a la hora de hablar de temas innovadores sobre los incentivos para la transición económica.
energética y otras. En ese sentido, lo que se llama el artículo 6 es un tema muy pendiente aquí en la negociación climática, un tema que viene pendiente desde hace ya unos cuantos años. No se pudo resolver en 2018 y no se pudo resolver en 2019, así que este año tendría que estar también resuelto. ¿Qué implica todo esto? Porque por ahí lo digo en términos demasiado generales. Implica en que las empresas, los gobiernos puedan encontrar incentivos económicos en el marco de los mercados o de otros enfoques no basados en mercados, por ejemplo, para poder generar instancias, oportunidades en la transición o en los negocios nuevos y que eso pueda generar beneficios que pueden ir de la mano de lo que alguno conocerá como bonos de carbono, mercados de carbono. Todo eso es muy importante poder encararlo y definirlo acá. ¿Qué es lo importante de todo esto en este sentido? Que ese mecanismo puede ser virtuoso, puede ser útil, puede ser un incentivo para el sector privado, para los mercados, para los gobiernos, pero si no se hace bien, si no tiene las reglas concretas, si no está hecho a conciencia, también podría significar directamente todo lo contrario. Un incentivo para simplemente generar dinero y a veces hasta a costa del ambiente. Entonces esas cosas pueden aplicarse específicamente a todo lo que es el sector energético. ¿Por qué? Porque justamente el sector energético requiere y es el que principalmente tiene que hacer reducciones de emisiones. Y en esa reducción de emisiones, en esa transformación que tiene que incurrir el sector energético, todo el tema de los subsidios a los combustibles fósiles en el marco de lo que son las conversaciones internacionales es un tema que está pendiente, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, y lo que hace es distorsionar los precios. En la distorsión que genera en los precios de lo que es el valor de la energía, eso dificulta fuertemente las transiciones. Y ahí es donde todo este financiamiento que se está hablando aquí puede generar cambios, puede generar incentivos, pero los subsidios no dejan de ser una traba. Entonces, quizás aquí en la negociación no hay un ítem de negociación específico que diga subsidios a los combustibles fósiles. Pero sí, muchas de las cosas que se conversan aquí van a tener implicancias en esto o viceversa. Los subsidios a los combustibles fósiles van a tener implicancias, frenos o incumbencias a la hora de intervenir en lo que es el financiamiento que puede estar disponible o que se va a entregar o que se va a recibir, mejor dicho, en los países. Una última nota, este tema de subsidios a los combustibles fósiles en particular, sí se trata en el marco de las negociaciones de G20, que justamente terminaron el domingo pasado, en donde nuevamente, después de ya también una docena de años aproximadamente, no ha tenido como algo muy concreto. O sea, sí ha habido algunas cosas relacionadas al dejar de financiar el carbón, sí ha habido cuestiones relacionadas a nuevas cuestiones relacionadas a los precios del carbón, al impuesto al carbón. En ese sentido, ha habido algunas referencias y esto es algo que es útil, pero que en el G20, que sí tiene un ítem de agenda dedicado al tema de subsidios, tampoco se han conseguido progresos significativos. Por eso es tan importante que en los esquemas nacionales, dentro de lo que son las estructuras de los propios países, esto pueda ser abordado, no solo por el tema de lo que es para la cuestión ambiental, sino para la propia economía del país. Y esto también es algo que se observa mucho aquí en la negociación climática. Es normalmente lo que se suele usar como argumento principal para retrasar la acción climática, y esto es también un inconveniente. Un inconveniente que en su parte más noble tiene una lógica, y que es que la transición tiene que ser justa y que las condiciones de todos los países no son las mismas, pero que en algunos casos también se usa como excusa para no tomar acción climática concreta. Todo eso atraviesa mucho todo lo que es el marco de la negociación.
Otro tema particular de aquí, que se llama los impactos de las medidas de respuesta al cambio climático, es otro tema en donde algo vinculado a la transición energética se habla, sobre todo una agenda dominada fuertemente por países que dependen de los combustibles fósiles. Así que todo esto está por verse, o sea, en este momento están comenzando muchas de las negociaciones y esto es algo que en los próximos 10 días aproximadamente se estará definiendo y estará idealmente arribando a decisiones que efectivamente puedan apuntar en la dirección de la descarbonización y generar incentivos para todos los países para que puedan hacer la transición que necesitamos. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Enrique, ahí desde la venue de la COP que podemos ver. Súper interesante esto que remarcás, ¿no? Que el tema de subsidios per se no es un tema que se esté llevando en el marco de la COP, que sí se lleva en el marco del G20. Y vos, si hay alguna pregunta para Enrique, si la quieren dejar en este momento en el cuadro de preguntas y respuestas, bienvenido. Yo voy a hacerte una pregunta, ¿hay espacio para llevar este tema de subsidios ahí en la COP? A ver, una COP en general tiene un montón de espacios más allá de la negociación. O sea, cuando uno mira a lo que es el espacio de la COP, está la zona en donde ocurren las negociaciones entre países y después un montón de otros espacios en donde ocurren eventos, declaraciones y demás. Algunos estarán... Algunos por ahí habrán escuchado algunos anuncios que se hacen en el marco de la COP, de hecho esta semana hubo algunos, y bueno, un tema como el de subsidios posiblemente no, entiendo que no está planificado para que sea en esta COP, y por lo menos hasta donde me llega el conocimiento no lo ha habido antes, pero bien podría ser uno de estos temas que genera acuerdos adicionales, complementarios, anuncios que van ocurriendo en el marco de la negociación. Un espacio propio de agenda de negociación en donde podría llegar a estar el tema de subsidios a los combustibles fósiles tiene que ver con el balance global, que es uno de los ejes del Acuerdo de París y los marcos de transparencia del Acuerdo de París, para poder reportar cómo se maneja la economía o cómo trabaja la economía en función de la transformación que es necesaria. Bajo el Acuerdo de París, los países tienen que hacer reportes periódicos y eso alimentaría a un balance global de cuál es el estado de situación. Entonces ahí podría haber una ventana en la que los esquemas de subsidios podrían estar en esos reportes que se hacen y en una de esas alimentar y dar una imagen un poco más completa de dónde están las posibilidades para facilitar, incentivar o desincentivar la transición. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por conectarte y comentarnos cómo viene todo desde allá, desde Escocia. No sé si hay alguna pregunta. Acá hay una pregunta que nos llegó, que es, hasta el momento, ¿cómo ves las respuestas de los participantes de la COP26 con reclamo a la petición 100/50 del planeta sana, gente sano? No sé si la escuchaste esa petición. La verdad que en lo personal no, o sea, no conozco la petición, así que no la he escuchado, digamos, también en los espacios que yo participo. Así que María del Carmen, no. Si querés compartirnos para que podamos empezar a escuchar un poco más sobre eso, bienvenido. Y bueno, entonces te liberamos, Enrique, para que puedas seguir ahí con las reuniones y eventos en la COP. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos escuchar pronto buenas novedades desde allá. Por supuesto, muchísimas gracias, María Marta. Gracias. Y ahora sí, entonces vamos a entrar a una parte quizás que es un poco
más dura, que es para presentar los resultados de 2 documentos que hemos trabajado, uno desde FARN y otro en conjunto con UNICEN. Antes de empezar a adentrarnos en estas presentaciones, quiero agradecer a Julieta Iscurdia de ASIF, quien iba a realizar la moderación, pero bueno, por problemas de tránsito, está pobre en el medio de la ruta y no ha llegado a conectarse. Pero bueno, le agradecemos la voluntad y toda la predisposición de tiempo que ha invertido para ayudar y estar presente en nuestro evento. Y ahora sí entramos, el primero de los documentos que vamos a escuchar la presentación es Subsidios a los combustibles fósiles 2020-2021, Seguir viviendo sin tu amor, que fue elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Lo va a presentar Guillermina French, que es parte del equipo de investigación en FARN. Ella es licenciada en Economía y Administración Agrarias de la UBA, pasó por la carrera de Ciencias Biológicas también de la UBA y se desempeñó como docente en la Facultad de Agronomía y como tutora del programa U de la UBA también. Cuenta también experiencia con el sector público. Guillermina, el piso es tuyo. Bueno, buen día. Como dijo María Marta, yo voy a presentar el trabajo que hacemos anualmente desde FARN. Así que a ver, paso a compartirles pantalla, me avisan si lo pueden ver, por favor. Ahí se ve bien, tenés que... Ahí estamos. Sí, tenés que poner, ahí está, perfecto. Listo. Bueno, el documento lo pueden encontrar, ahora les vamos a compartir el link, lo pueden encontrar en la página de FARN. Es un análisis anual que hacemos de los subsidios a los fósiles. Bueno, para ponernos un poco en contexto, Argentina venía atravesando una crisis económica y también una crisis ambiental, que la crisis ambiental es a nivel mundial, cuando irrumpió la pandemia por el COVID-19, a nivel mundial, como todos sabemos y todos vivimos, lo que trajo grandes impactos sanitarios, pero esto después también trajo impactos sociales y económicos, principalmente acá por el aislamiento obligatorio que tuvimos, y toda esta cuestión también visibilizó lo que son las necesidades ambientales y las necesidades de cuidado del ambiente. Esta situación lo que hizo fue empeorar la situación, la crisis económica, social y ambiental, acrecentarla, ¿no? Puntualmente acá en Argentina. Y ante esta situación, Argentina históricamente lo que plantea es un aumento de exportaciones para aumentar las divisas, con el argumento o la intención de que las divisas son fuente de crecimiento, pero también como necesidad para el pago de la deuda externa. Acá es donde aparecen los hidrocarburos como una posible salida a la solución de la crisis con este argumento de fuentes de divisas. Para esto hay que tener en cuenta que en el año 2020 los hidrocarburos en la balanza comercial representaron apenas el 6% de los ingresos por exportaciones, y esto se da en un contexto de una matriz energética con el 85% de fuentes hidrocarburíferas y apenas el 6,4% de fuentes renovables. Esta matriz energética es responsable de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el país. En el 2020 fue responsable del 53% de las emisiones. Uy, acá estamos. Bueno, mientras tanto esta situación se siguen anunciando o fortaleciendo los compromisos ambientales, pero las acciones que se ven y las políticas que se lanzan son más bien de promoción de hidrocarburos. En noviembre del 2020 se lanzó el último Plan Gas, el Plan Gas AR o Plan Gas 4, que lo que hacía también es promover la extracción de hidrocarburos con la intención de un ahorro de divisas y también de promover inversiones, entonces ahí como un ingreso de divisas. Luego también en diciembre de 2020, el presidente en la Cumbre de Ambición Climática mencionó que Argentina iba a presentar justamente en la COP una estrategia de desarrollo a largo plazo en vistas de la carbono neutralidad, y también un plan de adaptación y mitigación más ambicioso y claro en línea con esta estrategia.
También a fines del 2020 salió la ley de aporte solidario y extraordinario, que la conocemos como el impuesto a la riqueza, que la intención era recaudar fondos para paliar la pandemia, para cuestiones más bien de salud o habitacionales en barrios populares. Recordemos que vivimos un aislamiento, tenemos que quedarnos en nuestras casas, pero un 25% de esos fondos serían destinados para proyectos y programas de extracción de hidrocarburos. En abril de este año, en la Cumbre de la Tierra, el presidente también anunció que Argentina se comprometía a tener una matriz energética con un 30% de fuentes de energías renovables, y también se comprometió a presentar una nueva Contribución Nacional Determinada, más ambiciosa que la presentada en 2016 y más ambiciosa que la presentada a fines del 2020. Luego, a mitad de este año, se dio la audiencia por offshore, en el contexto de la presentación del estudio de impacto ambiental de una de las empresas adjudicatarias de las licencias, donde cientos de personas se presentaron comentando los fuertes impactos que tiene este tipo de actividad, y también reclamando, por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica para poder enmarcar estas políticas. Hace un mes y medio, en septiembre del 2021, se presentó un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, que también lo que busca es promover las extracciones de hidrocarburos, y este proyecto de ley brindaría beneficios para las compañías. Entre los beneficios tendrían garantizado determinada exportación de esas extracciones, y también garantizado la libre disponibilidad de divisas. Todos sabemos que eso no ocurre para el resto en Argentina. Y por último, esta semana se presentaron los lineamientos para un plan de transición energética, en el que plantean al gas como combustible para la transición. Dice que mediante los desarrollos costa adentro, pero también costa afuera, Argentina podría usar el gas como combustible para la transición, pero no solo internamente, sino también para exportarlo a los países regionales. También se sigue apostando a lo que es infraestructura. Hay en cartera varios gasoductos. Se firmó a fines de 2020 un memorando de entendimientos con 2 empresas chinas estatales para la ampliación y el financiamiento del sistema de gasoductos argentinos. En el presupuesto de este año también se le agregaron más de 20.000 millones de pesos para las obras de estos gasoductos. Es un sistema de gasoductos que tendría al menos 5 obras de este tipo, y en el proyecto de ley de presupuesto para el 2022 también aparecen los gasoductos, aparecen 2 de estos gasoductos, el de Tratayén y Salliqueló, que es el que ven que atraviesa la provincia de La Pampa en diagonal, por más de 50.000 millones de pesos, y el de Mercedes a Cardales por 5.280 millones de pesos. La intención de estos gasoductos es llevar el combustible a regiones donde no alcanza, pero también con vistas a la exportación. Otro tipo de infraestructura que se está analizando, también con una empresa china, es un tren que une Vaca Muerta con Bahía Blanca, que es uno de los puertos más importantes de Argentina para la exportación. Están haciendo un proyecto económico, técnico y financiero para ver si sería viable, y esta obra implicaría inversiones por casi 800 millones de dólares. Bueno, ahora vamos a los números más fuertes. Acá vemos la evolución de los subsidios entre el año 2017 y 2020. Ponemos el análisis en dólares y en pesos por 2 cuestiones. Por un lado, para quitar el efecto de la inflación, pero también porque los compromisos de pago de estos subsidios son en dólares, pero el pago efectivo se hace luego en pesos. Entonces, si uno mirase solo la evolución en dólares, podríamos ver que hasta el 2019 había una tendencia a la baja, cuando en realidad en pesos la Argentina tenía que poner más pesos para cubrir esos dólares. Luego vemos que en el año 2020 aumentaron en pesos un 113%, y
dólares un 46%. El total de estos subsidios fue para el año 2020 más de 500.000 millones de pesos y más de 7.000 millones de dólares que se pusieron a los subsidios económicos a la energía. Para hacer una comparación o dimensionar lo que son estos valores, se está hablando ahora de la inversión por el proyecto de hidrógeno verde, que sería por varios años, por más de 8.000 millones de dólares, y el Estado el año pasado puso más de 7.000 millones de dólares para este tipo de subsidios. Y acá también otra cuestión a destacar es que la mayoría de los subsidios van a lo que son las transferencias a las empresas que cubren los costos de corto plazo, y acá ese 5% de gastos de capital, esas son lo que va a lo que son obras de infraestructura. Entonces hay como una preferencia a las transferencias directas a las empresas antes que a proyectos de más largo plazo o mayor horizonte, como serían las obras de infraestructura. Estos valores representaron el año pasado 3 veces la asignación de protección social. Luego, respecto al 2021, acá hacemos la comparación a mayo porque son los datos que conseguimos hasta mayo, y el aumento del 2020 al 2021 fue un 63% en pesos y un 27% en dólares. Y aquí la tendencia de las transferencias a las empresas se continúa similar, 90% a los subsidios económicos, que son las transferencias a las empresas, y un 10% a los gastos de capital. El total a mayo venía siendo 200.000 millones de pesos o 3.000 millones de dólares. Y ya se habla que en 2021 se van a terminar gastando entre 9.000 y 10.000 millones de dólares en lo que son subsidios. A ver. Bueno, estos valores representaron también 3 veces el presupuesto para las asignaciones universales, y también cubrirían los gastos de las universidades públicas nacionales. Acá tenemos la evolución en el presupuesto nacional. Acá lo importante es ver cuánto del presupuesto nacional se asigna a los subsidios. En 2020 fue el 6%, y para darnos una dimensión, la ley de bosques nativos dice que se le tiene que asignar a la protección y conservación de los bosques un 0,3% del presupuesto nacional, y históricamente esto viene desfinanciado. En el 2020, que se le asignaron 6% a los subsidios, los bosques recibieron apenas el 4% de lo que les correspondía, que es el 0,015% más o menos del presupuesto total nacional. Acá vemos la distribución de los subsidios. Lo que queremos mostrar acá, bueno, esto es un poco los subsidios, lo que te decía al principio, son subsidios. Ahora venimos hablando de los subsidios que son de manera directa, pero también de manera indirecta, ¿no? Los subsidios a la oferta y demanda, pero también los que van a las empresas, que cubren las diferencias entre los costos y luego los precios fijados. Eso, por ejemplo, en el caso de Camesa, que es la que históricamente recibe mayor proporción de subsidios, y seguida de IEASA, que IEASA es similar, pero para lo que es más comercio exterior, la diferencia entre los precios de importación y los ingresos por exportaciones. También acá vemos que figuran los yacimientos carboníferos de Río Turbio, que es un proyecto de mina de carbón, que todavía no está en funcionamiento, pero que todos los años se le está subsidiando con la intención de hacer una central térmica. Y otro dato acá por ahí a destacar es que los subsidios a la oferta, que son los subsidios que reciben las empresas privadas, reciben 3 veces más de lo que recibieron los subsidios a la demanda. Esto es un dato de 2020, pero es un dato que se viene repitiendo. Con los datos de 2021 a mayo, el comportamiento era similar. Bueno, estos subsidios se entregan mediante distintos programas. En los últimos años, en el 2020, fue principalmente por el plan gas no convencional, y en el 2021 ya empezó a aparecer el plan gas AR, que es el último lanzado en diciembre, que fue responsable del 40% de los subsidios otorgados. En 2020 vemos que los subsidios fueron por 45.000 millones de pesos,
y esto equivalió al 0,2% del PBI o a 11 millones de asignaciones universales por hijo. En 2021, cuando íbamos 95.000 millones de pesos, era el equivalente a 1.000 millones de dólares. Estos son los subsidios a las empresas, estoy hablando, ¿no? Las transferencias directas a las empresas, subsidios a la oferta, perdón. Y este valor de 2021 equivale al 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina del 2021. Esto quiere decir que el Estado está subsidiando esas emisiones. Los cálculos, según los datos del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el 2022, indicarían que el año que viene los subsidios serían responsables del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá nos tenemos que acordar también que las empresas recibirían, en teoría, el dinero del impuesto a las grandes fortunas. Ante un pedido de acceso a información que hicimos desde FAM, preguntando cuáles eran los proyectos, nos contestaron que todavía no estaba reglamentado el artículo puntual de esta parte de la ley, y entonces todavía el Estado no había repartido, tenía en ese momento 56.000 millones de pesos para repartir, pero lo tenía en su cuenta porque no tenía destinatario. ¿Cómo se distribuyen estos subsidios? Quedan 2 minutos, 2 minutos, me apuro. ¿Cómo se distribuyen estos subsidios a la oferta? Acá vemos en 2020, entre 3 empresas se llevaron casi el 80% de estos subsidios, y representaron, por ejemplo, Tecpetrol el 29% de los ingresos por venta de ese año, el 63% de las inversiones de ese año. En el caso de la Compañía General de Combustibles, representaron el 21% de los ingresos del 2020 y el 47% de las inversiones del 2020. También las provincias reciben dinero por los subsidios, esto está reglamentado en la resolución 46, Neuquén en 2020 recibió el equivalente a lo que son los servicios de agua potable, Santa Cruz a su Instituto de Vivienda y Desarrollo Social, y Río Negro el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Energía. Para terminar, Vaca Muerta recibió desde la resolución 46 que se empezó a implementar en 2018 hasta mitad de este año casi 100.000 millones de pesos. El comportamiento de quienes reciben los fondos es similar al total de los programas, la mayoría los recibió Tecpetrol, pero acá también podemos destacar que entre las 4 primeras empresas receptoras de estos fondos se llevaron el 90% de los subsidios de los últimos 4 años. También podemos ver que estos importes es el equivale a que a Vaca Muerta por cada 13 pesos que se le asignaron, a las renovables se le asignó 1 peso. Lo vuelvo a decir porque no se entiende. Por cada 13 pesos que le dimos a Vaca Muerta, también se le dio únicamente 1 peso a la promoción de energías renovables. Esto muestra cómo Vaca Muerta es fomentada como una herramienta a la salida de la crisis, y de hecho en uno de los informes del FMI dicen que como una política para el crecimiento económico, Argentina tiene que aprovechar inversiones para Vaca Muerta. Entonces, nosotros ante problemas coyunturales vemos que hay salidas de corto plazo, en vez de pensar en el largo plazo, que estén alineadas con el Acuerdo de París. También el planteo de quiénes se están beneficiando con estos subsidios, con estos fondos transferidos desde el Estado. El tema del gas como un combustible para la transición es algo que hay que discutir, y en la próxima presentación nos van a dar un montón de ideas, porque nosotros lo que seguimos viendo es que los subsidios van para las grandes empresas hidrocarburíferas, que son unas pocas, siguen los proyectos de infraestructura a pesar del riesgo de activos varados, y las políticas son de incentivos de la actividad hidrocarburífera que van en total contrasentido con lo que son los compromisos asumidos en materia ambiental. Entonces, nada, como dijo el dinosaurio el otro día en la ONU, los gobiernos gastan millones de fondos públicos en subsidios a los fósiles, es como si nosotros hubiésemos gastado en asteroides gigantes. Esta es la gran chance de la humanidad, no elijan la extinción. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermina, por la exposición, siempre con estos datos que nos gustan presentar así de manera bastante clara. Ahora vamos a pasar, por si no lo vieron, les vamos a dejar en el chat el video que hizo el PNUD respecto al tema de los subsidios a los combustibles fósiles y al que hizo referencia Guillermina. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición. Vuelvo a recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja para preguntas y respuestas. La siguiente intervención y presentación del documento se va a presentar el documento Subsidios a los combustibles fósiles y transición energética en Argentina. Fue elaborado por el Centro de Tecnologías Ambientales y Energías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y lo van a presentar Gabriel Blanco y Daniela Kessler. Gabriel Blanco es graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y posgraduado de la Universidad de Massachusetts. Es profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad, y es miembro del equipo de negociación de la Argentina en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, además de asesor técnico para organismos nacionales e internacionales. Por su parte, Daniela Kessler es docente e investigadora también de la UNICEN y cursa el doctorado en Ciencias de las Energías Renovables de la Universidad Nacional de Salta e integra el grupo de trabajo del 6º informe de evaluación del IPCC. El espacio es de ustedes y vuelvo a recordar que por favor dejen sus preguntas en la caja de preguntas. Hola, buen día. Gracias María Marta, gracias por la invitación a participar de este evento. Y sí, voy a hacer primero una muy breve presentación del trabajo que desarrollamos con el equipo, y después Daniela va a presentar los resultados, ¿no? Simplemente para decir que el trabajo es un ejercicio que muestra de alguna manera los órdenes de magnitud en términos de costos de lo que sería una transición energética hacia la carbono neutralidad, ¿no? Apuntando hacia carbono neutralidad en el largo plazo, a mediados de siglo, y cómo esos costos de la transición de un nuevo sistema energético pueden compararse con los subsidios y la proyección de los actuales subsidios, si eso siguiera, y cómo esos subsidios podrían apalancar de alguna manera esa transición. Así que eso es un poco lo que vamos a presentar. Pero antes de mostrar los resultados, a mí me gustaría simplemente mencionar 2 o 3 puntos del por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué este tipo de ejercicios, ¿no? En primer lugar es porque el sistema energético que tenemos, el modelo energético actual, es un modelo que requiere de capitales y de tecnologías que nosotros como país ni siquiera contamos con ellas, ¿no? Entonces, estamos basados en 2 o 3 fuentes de energía, hidrocarburos en primer lugar, por supuesto, pero a eso se le suma, si se quiere, la nuclear o las grandes represas hidroeléctricas, de las cuales de nuevo no tenemos las posibilidades de explotarlos con nuestros propios recursos, ni financieros ni tecnológicos. Así que hay una motivación enorme para empezar a salir de ese modelo energético. Está la necesidad en esa transición de no sumar, y creo que en la presentación anterior Guillermina era clara cuando mencionaba las obras de infraestructura planificadas vinculadas a los hidrocarburos. Esas obras, hay que decirlo, está analizado en todo el mundo. Sumergirse en ese camino, digamos, empezar a recorrer de nuevo el sendero, de ampliar las infraestructuras, de instalar nuevas infraestructuras, dejan al país y van a dejar al país atrapado en ese sistema por muchas décadas, simplemente por el hecho de que la recuperación de esas inversiones requiere muchas décadas. Cuando uno habla de muchas décadas, habla de medio siglo o más. Así que hay una necesidad muy fuerte de empezar a revisar el modelo ahora, de empezar a revisar el sistema energético ahora, antes de embarcarse en ese tipo de decisiones. Y después, por supuesto, Argentina es parte de un planeta que está en medio de una crisis climática.
Argentina no puede mirar para otro lado, el sistema energético argentino es parte del problema global, y no se puede posponer la discusión y hay que embarcarse. Entonces hay una cantidad de motivaciones para transformar el modelo energético. Acá solo menciono un par, pero sin duda que podemos mencionar algunas otras más, y a lo mejor si se abre un espacio de intercambio lo podemos hacer después. Por último, antes de darle la palabra a Daniela para que muestre los resultados del trabajo, decirles que el trabajo no entra en una discusión que sin duda es necesaria, que es, de alguna manera, la dimensión política de la transición energética. Porque si bien uno está acá planteando la posibilidad de transicionar o de redireccionar subsidios para apalancar otro tipo de modelo energético, pensando que los subsidios en sí, como herramienta, como instrumento financiero, no es ni malo ni bueno, depende cómo, el motivo y cómo y para qué se utilizan. Ese redireccionamiento de subsidios, y para esa transición puede tener perdedores y ganadores, por lo menos en el comienzo. Esa discusión, esa dimensión política hay que darla para que nadie pierda, ¿no? Hay trabajadores en el sector que hay que ver cómo eso transiciona también, y que esa transición también sea justa como suele decirse. Entonces, acá la discusión pendiente además es cómo y quién mueve la primera ficha en esa transición, ¿no? Para que, de nuevo, no haya perdedores allí. Y esa discusión no está planteada en nuestro trabajo, es una discusión que por supuesto, que está pendiente y es imprescindible. Así que nada, con eso soy breve, pero le doy el espacio a Daniela y esperando que después por ahí pueda haber un espacio de intercambio. Gracias, María Marta, por invitar. Hola, buenos días a todos. Bueno, con esta introducción de Gabriel vamos a hablar un poquito de cuáles son los principales resultados del trabajo que hicimos. Primero, para entender un poquito la lógica de los subsidios, sin entrar en mucho detalle, porque ya Guillermina ya nos dio una exposición amplia, pero acá, por ejemplo, vemos los subsidios, o sea, cómo qué representan los subsidios a la generación de energía eléctrica, específicamente que recibe CAMESA. ¿Cómo se explican esos subsidios, ¿no? Las barras azules que vemos en el gráfico nos muestran el precio monómico de la energía, que es el precio que paga CAMESA por esa energía, que se forma como la sumatoria de todos los costos, dividido el total de energía generada. Y así sale el precio que CAMESA debe pagar por esa energía. En la línea roja se muestra el precio sancionado para esa energía, que es el precio que los consumidores van a pagar, precio sin impuestos, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos, entre las barras azules y la línea roja, obviamente son pérdidas. Son costos que no se logran cubrir con lo que se cobra a los usuarios. Y ahí entran los subsidios a saldar esa pérdida y que obviamente el sistema pueda seguir funcionando. Entonces, con esa misma lógica, hay subsidios a lo largo de toda la cadena energética, o sea, de todo el sistema energético. Acá vemos un resumen del total de subsidios. En realidad no es el total, en esta gráfica no se incluyeron los subsidios al transporte, pero sí hay una importante gama ahí de subsidios. Vemos la principal proporción son los subsidios a CAMESA, que son las barras verdes debajo del todo, los que veíamos recién, pero después también hay grandes subsidios a lo que es la ex ENARSA, actual IASA, que son las barras rojas. También hay, importante es la participación del gasto tributario. El gasto tributario sería la excepción de impuestos a ciertos sectores, en lo que es también energía, ¿no? O sea, impuestos que el gobierno deja de percibir
para favorecer algún sector energético en este caso. Y así tenemos subsidios, como dije, ¿no? en todo el sistema energético. En el trabajo, entonces, que realizamos, se analizaron la serie histórica de estos subsidios de los últimos años, y se proyectó esa tendencia hacia el futuro, en dos escenarios diferentes. En un escenario tendencial, o sea, siguiendo con los consumos actuales, o las tendencias actuales de consumos energéticos, y un escenario alternativo que lograría la transición energética y la carbono neutralidad 2050. Entonces, en este gráfico se muestran los posibles subsidios proyectados para ese escenario alternativo, y que es la línea punteada es el valor medio, y las barras son la franja, porque siempre se trabajan con rangos de mínimos y máximos en los que podrían moverse esos valores, y la línea azul es la cantidad de energía demandada. Entonces, una vez que se analiza esta posible proyección de subsidios en este escenario alternativo, también se hizo el mismo análisis para el escenario tendencial. Se analiza con esa cantidad de subsidios cuál sería, para qué podrían utilizarse para favorecer esa transición energética necesaria. Y así entonces se comparan los costos de diferentes componentes de ese escenario con el total de los subsidios proyectados. El detalle de cómo se proyectaron los subsidios lo pueden encontrar en el trabajo que ya está colgado en la página web de FAR. No voy a entrar en detalle en eso, pero entonces, comparando el monto total de subsidios proyectados para este escenario con los costos de diferentes componentes, como decía, en este caso, en este gráfico se muestran los costos para la generación eléctrica renovable, es decir, para lograr transformar la matriz de generación eléctrica a 100% renovable, y vemos que los subsidios lograrían financiar hasta el año 2045 prácticamente esa matriz eléctrica renovable, ¿no? La transición hacia una matriz eléctrica renovable. Las líneas son los valores medios, y ahí vemos que se cruza, ¿no?, el valor medio de subsidios con el valor medio de los costos en ese año 2045, las barras son el rango posible de valores que podrían adoptar, mínimos y máximos. Así que los subsidios podrían ampliamente financiar esa transformación de la matriz eléctrica. Siguiendo con el análisis, con otro componente, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde, que en el escenario planteado sería para la sustitución de gas en la industria. También vemos que el rango de subsidios podría financiar ampliamente esos costos de generación de hidrógeno verde. También para lo que es movilidad eléctrica, o sea, para todo lo que sería transformar el parque automotor en eléctrico, los subsidios totales lograrían financiar esta transformación también más allá del año 2040, y esto no solo incluye el cambio de los automóviles, sino también los sistemas de carga necesarios para lograr esto, de los sistemas de carga de energía eléctrica para cargar los autos y autobuses. Y como último componente que les voy a mostrar, en el trabajo se hicieron varios análisis más, pero ahora este va a ser el último que vamos a mostrar, es uno muy importante, que es la generación distribuida. La generación distribuida fotovoltaica se
planteó un alto alcance de generación distribuida tanto para hogares residenciales como para comercios y pequeñas industrias, o sea, pymes, en todo el territorio, y el rango de subsidios totales, como vemos, ampliamente podría financiar esa instalación de generación distribuida, incluso solo considerando el rango de subsidios que hoy se destinan a la CAMESA, o sea, la proyección de esos subsidios, podría financiar este tan necesario elemento que es la generación distribuida, para lograr la transición energética y además llegar a todo el país. Bueno, como les digo, en el trabajo Quedan 2 hay... minutos, Daniela, perdón. Bueno, ya termina, gracias. En el trabajo van a encontrar muchos más análisis y comparativas, que va a quedar ahí en la página web de FAN, y bueno, cualquier duda o consulta quedamos abiertos ahora. Muchas Justo. gracias. Sí, era la última. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Daniela. Ahí están llegando, les invito a Guillermina, a Gabriel, a que prendan sus cámaras, así damos respuesta a algunas de las preguntas que están surgiendo en el chat. Voy a tomar la primera, que es para Guillermina, que dice a qué se hace referencia con la categorización de subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. Tomamos, en realidad es un concepto del Estado Nacional, y los subsidios a la oferta son aquellos que van a las empresas privadas para la actividad directa, ¿no? Para la extracción y para la promoción de extracción de fósiles. Y los subsidios a la demanda son los que nos llegan finalmente a los consumidores cuando estamos pagando las tarifas subsidiadas. Luego hay otra pregunta que invito a todos a responder, que es si es económicamente viable la explotación de vaca muerta sin subsidios ni transferencias directas o indirectas. Y no sé por qué, voy a mirarlo un poquito más a Gabriel en esta pregunta en particular. Sí, cualquiera. Me parece que quedó claro que no es posible, pero hay varios elementos ahí interesantes para resaltar, ¿no? En un momento, bueno, Guillermina en su presentación fue clara, ¿no? Los subsidios, Daniela después mostró también números, y está claro de que las empresas, cuando deciden invertir y traer sus tecnologías para explotar en vaca muerta, el petróleo y el gas de allí, ponen condiciones, y ponen esas condiciones son incluso de una rentabilidad mínima para hacer esa explotación. Y esa rentabilidad mínima hay que garantizarla a partir de los subsidios también. Así que se hace muy difícil pensar en que vaca muerta, así como por lo menos están las cosas, sea viable sin ese paquete de subsidios, ese drenaje permanente que va para allí, para garantizar la rentabilidad, una rentabilidad mínima a las corporaciones que ponen esas condiciones. Entonces, por eso yo al principio también hice ese comentario. Estamos montados sobre un sistema energético, ¿no? Que solemos pretender que tenemos cierta soberanía sobre él, por el hecho de que el petróleo y el gas están en nuestro suelo, en nuestro territorio, pero lo cierto es que no tenemos las capacidades para explotarlo. Entonces, la soberanía se terminó ahí, cuando vos tenés que golpear las puertas de estas corporaciones, que de nuevo te ponen las condiciones, obviamente, para venir y hacer el trabajo. Tampoco es cierto que genere divisas, como suele decirse, porque el petróleo y el gas que sale de ahí, cuando se exporta, es de las empresas que lo exportan. Y lo que sí te dejan en todo caso son regalías, que es muy distinto eso. Son regalías, en términos de divisas sí, pero son regalías, es una fracción menor de la producción, son regalías. Y cuando uno ve, simplemente hay que leer el proyecto de ley de hidrocarburos, vuelve a mencionar eso, ¿no? Es la ampliación de las exportaciones para que, como consecuencia, aumenten las regalías, en definitiva. Así que la situación es
a mi juicio, y francamente lo digo, es insostenible. Es insostenible en el tiempo. Por eso y por muchas otras cosas más, pero bueno, no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero sí, y sí, no estoy hablando todavía del cambio climático, pero bueno, Sí. lo dejo ahí. Sí, incluso ya desde la mirada económica, ¿no? Están todas estas dudas, sin incluirle la variable climática y del impacto social y ambiental que tiene Vaca Muerta en sí. Otra de las preguntas es si en los análisis que realizaron, cuando hablamos de subsidios actuales, si se refieren a un promedio en todo el país y si que hay diferencias entre las provincias. Sí, los subsidios analizados son los subsidios totales para todo el país. En realidad se tomaron los subsidios globales, no se hizo diferencia entre provincias, sino que se consideraron los subsidios totales en todo el país. No sé si se responde la pregunta. Sí, que los subsidios considerados son los subsidios que se otorgan a nivel nacional. Exacto, a nivel nacional. No hay una cuestión provincial ahí analizada. Después nos queda un minuto, así que se fueron sumando varias preguntas, voy a tratar de resumir las que quedan en una sola para que podamos avanzar y cerrar a tiempo. ¿Cuáles son las restricciones políticas que se ven en torno a una posible redireccionamiento de subsidios a los fósiles hacia una transición energética volcada a las renovables 100%, ¿no? Pensar, saltear también este anuncio que se está haciendo constantemente de utilizar el gas como un combustible puente en el marco de la transición. ¿Cuáles son las restricciones políticas que ven en torno a esta situación? Bueno, si puedo meter yo acá un bocadillo también. Las restricciones políticas es que la política se hizo dependiente de estos negocios, ¿no? Vos tenés provincias que dependen en gran porcentaje, sus presupuestos provinciales dependen en gran porcentaje de las regalías que deja este tipo de industria. Entonces, ahí ya tenés una primera limitación para decir, bueno, ¿quién va a transformar esto? Si los que tendrían la posibilidad de transformarlo y de transicionar hacia otro lugar, hacia otro sistema energético, de alguna manera sacan partido de esto. En algunos casos, incluso están asociados con este negocio, digamos, con el negocio del petróleo y el gas. Entonces la cosa se hace muy complicada. Se hace muy complicada desde ese lugar, y también, hay que decirlo, también esa concentración de capitales que representa la explotación de gas y petróleo, tiene su reflejo en la concentración de poder político. Es muy distinto decir que como gobierno nacional o provincial, yo te voy a dar la energía, ¿no? Yo te voy a dar la energía a vos en el momento que yo quiera y al precio que yo quiera. Eso genera mucho poder político. Que promover un sistema distribuido donde las distintas comunidades puedan empezar a generar su propia energía o una parte de ella, etcétera, donde las pymes o donde las pequeñas empresas también puedan empezar a generar parte de eso, digamos, otro modelo, ¿no? Descentralizado. Bueno, eso, digamos, va a ser muy difícil mientras el poder político de alguna manera esté asociado a este negocio y se beneficie también con cierta concentración o mucha concentración del poder político. Buenísimo, gracias Gabriel. Bueno, en honor quedan algunas preguntas ahí que vamos a redireccionar a los panelistas. Quiero agradecer a Daniela, a Gabriela, a Guillermina, también a Enrique que nos acompañó al principio, por su tiempo. También agradecer a todos ustedes que se quedaron ahí hasta el final. Los documentos, como ya mencionaron, están disponibles en la web de FARM y ya hemos compartido los links, y luego este material también va a quedar subido a YouTube, en el YouTube de FARM, para que se pueda hacer consultas y revisar las exposiciones. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y nos vemos pronto en algún futuro evento.